Mi exesposa viene a mi casa y desafía a mi esposa a pelear, acusándola de que ella se interpuso en nuestro pasado matrimonio, cuando en realidad, nuestra relación terminó por una infidelidad de parte suya, y entonces sucedió esto. Todo comenzó cuando mi exesposa apareció en mi casa sin previo aviso. Su rostro reflejaba rabia y determinación. No esperaba verla nunca más, pero ahí estaba, lista para causar problemas. Era un sábado por la tarde. Mi esposa y yo estábamos disfrutando de un tranquilo café en la terraza, cuando el sonido insistente del timbre rompió la armonía. Me levanté para abrir la puerta y, al hacerlo, me encontré con una escena que nunca imaginé. Mi exesposa, parada frente a mí con una expresión de furia contenida. «Tenemos que hablar», dijo sin rodeos, con los ojos encendidos de una mezcla de rabia y dolor. Mi sorpresa fue tal que tardé unos segundos en reaccionar. Miré a mi esposa, quien se había acercado con una expresión de incredulidad. «No hay nada de qué hablar», respondí con calma, tratando de mantener la compostura. «No tienes derecho a presentarte aquí después de todo lo que pasó». Pero ella no estaba dispuesta a marcharse sin decir lo que tenía en mente. «Claro que lo hay», gritó. «Tú y esa mujer arruinaron mi vida. Destruiste nuestro matrimonio por ella». Su acusación me dejó sin palabras por un instante. ¿Cómo podía tener el descaro de decir eso después de todo lo que había hecho? Mi esposa, que hasta ese momento se había mantenido en silencio, decidió intervenir. «Te equivocas», dijo con voz firme. «Yo no me interpuse en su matrimonio. Fuiste tú quien lo destruyó con tus propias acciones». La presencia de mi ex en mi casa trajo de vuelta recuerdos que había tratado de dejar en el pasado. Habíamos estado casados durante años, pero nuestra relación se rompió cuando descubrí su infidelidad. El dolor de esa traición aún permanecía en mi memoria, pero había aprendido a seguir adelante. «No quiero hacer esto aquí», le dije con seriedad. «Mi esposa y yo tenemos una vida nueva, y no permitiré que vengas a arruinarla». «¿Una vida nueva?», se burló. «Claro. Todo lo que tú tienes ahora debió haber sido mío». Ella se quedó con lo que me pertenecía. Sus palabras solo reafirmaban lo que siempre supe. No estaba aquí por amor, arrepentimiento o justicia, sino por pura envidia y resentimiento. La discusión se intensificó. Mi exesposa, cada vez más fuera de control, comenzó a lanzar insultos y a desafiar directamente a mi esposa. «Si eres tan valiente como pareces, ven y dime todo esto a la cara», exclamó, dando un paso adelante. Mi esposa no se dejó intimidar. Sabía que no valía la pena caer en provocaciones. «No necesito demostrarte nada», respondió con una serenidad que me impresionó. «Ya perdiste cuando decidiste engañar a tu esposo». Las palabras golpearon a mi exesposa como un puñal. Por un momento, pareció quedarse sin argumentos. Sin embargo, su orgullo no le permitió retroceder. El escándalo comenzó a llamar la atención de los vecinos. Algunas cortinas se movieron discretamente y pude notar cómo algunos de ellos se asomaban con curiosidad. «Lárgate de aquí antes de hacer más el ridículo», le advertí con firmeza. «No hay nada que puedas decir o hacer que cambie lo que hiciste». Pero ella no estaba lista para rendirse. Con un último intento desesperado, me miró con los ojos llenos de rabia. «No has escuchado lo último de mí», amenazó. «Me aseguré de que todos supieran lo que eres». Dicho esto, giró sobre sus talones y se marchó, dejando un aire de tensión flotando en el ambiente. Cerré la puerta y me volví hacia mi esposa. Sus ojos reflejaban una mezcla de frustración y alivio. Tomé su mano y la apreté suavemente. «No dejes que esto nos afecte», le dije. «Sabemos la verdad, y eso es lo único que importa». Ella asintió y suspiró. Sabía que en algún momento intentaría hacer algo como esto, pero no imaginé que sería tan descarada. Nos miramos en silencio por un momento, conscientes de que esto no había terminado. La rabia de mi ex no desaparecería tan fácilmente, y algo me decía que volvería a intentar algo más. Pero si algo teníamos claro, era que estábamos juntos en esto. Y no importaba lo que mi exesposa hiciera, la verdad siempre prevalecería. Mi esposa y yo nos miramos confundidos. No entendíamos qué buscaba mi ex al irrumpir en nuestra vida de nuevo. Pero cuando comenzó a gritar acusaciones, supe que esto no terminaría bien. El aire se volvió tenso en cuestión de segundos. Mi exesposa, con los ojos llenos de furia, dio un paso más cerca de la puerta, como si estuviera lista para irrumpir en nuestra casa. Su voz, cargada de rabia, retumbó en la fachada. «Eres una cínica», le gritó a mi esposa.
Te metiste en mi matrimonio y lo destruiste. Mi esposa, sin perder la calma, la observó con una mezcla de incredulidad y fastidio. No me culpes a mí por lo que hiciste, respondió con serenidad. Tú misma sabías que tu matrimonio ya estaba roto cuando decidiste traicionar a tu esposo. Las palabras de mi esposa la golpearon como una bofetada invisible. Su rostro enrojeció y sus puños se cerraron con fuerza. Parecía que no podía soportar que alguien le recordara la verdad. El escándalo comenzó a llamar la atención de los vecinos. A través de las ventanas, pude notar que algunas cortinas se movían, mientras que otros salieron a sus porches con evidente curiosidad. No era el tipo de espectáculo que queríamos protagonizar, pero ya era inevitable. No voy a permitir que te burles de mí en mi cara, continuó mi ex, ignorando el creciente público. Yo fui tu esposa, yo debía estar en esta casa, no ella. Mis manos se cerraron en puños, conteniendo la rabia. No quería caer en provocaciones ni permitir que el problema escalara más de lo necesario. Tienes que irte, le dije con voz firme. No tienes derecho a venir aquí a hacer una escena. Lo que teníamos se acabó hace mucho tiempo. Pero mis palabras solo sirvieron para encender más su furia. No hasta que ella me diga en la cara que no se metió en mi matrimonio. Gritó señalando a mi esposa. Mi esposa, con una tranquilidad que me sorprendía, cruzó los brazos y la miró fijamente. No tengo que demostrarte nada, respondió con calma. Pero si tanto quieres escucharlo, aquí tienes. Cuando tú aún estabas casada con él, yo no existía en su vida. Tú misma arruinaste tu relación. Mi exesposa abrió la boca, como si fuera a responder, pero no encontró palabras. Su rabia no tenía fundamento real, y lo sabía. Uno de los vecinos más cercanos, don Ricardo, un hombre mayor que había visto todo desde la acera, decidió intervenir. Señora, váyase. Está haciendo el ridículo, dijo con un tono serio. Todos aquí sabemos lo que pasó en su matrimonio. Deje a esta familia en paz. Las palabras de don Ricardo fueron como una puñalada a su orgullo. Su rostro cambió de la furia a la humillación en cuestión de segundos. Miró alrededor y se dio cuenta de que toda la escena había sido presenciada por más personas de las que imaginaba. En un acto desesperado, intentó dirigirse a mí con una voz más suave, como si de repente quisiera apelar a mis sentimientos. Nosotros teníamos algo especial, dijo con un tono que contrastaba con su actitud de antes. No puedes haber olvidado todo lo que vivimos juntos. No caí en su trampa. Tienes razón, dije con firmeza. Y también recuerdo perfectamente por qué todo terminó. Mis palabras la dejaron sin argumentos. Sabía que no tenía manera de justificar su pasado y que la historia que intentaba imponer no era más que una farsa. Finalmente, viendo que no podía ganar, mi exesposa resopló con frustración y dio un paso atrás. Esto no termina aquí, exclamó antes de girarse y marcharse apresurada, con la mirada baja y la humillación pesando sobre sus hombros. Mientras la veíamos alejarse, mi esposa soltó un suspiro y me miró con una mezcla de alivio y resignación. ¿Tú crees que realmente se dará por vencida?, preguntó. Negué con la cabeza. No lo sé, pero algo me dice que esto es solo el comienzo. A pesar de todo, cerramos la puerta y nos abrazamos. Sabíamos que nuestro amor era fuerte y que, sin importar lo que intentara, la verdad siempre prevalecería. Intenté calmar la situación, pero ella no escuchaba razones. Su versión de los hechos estaba llena de mentiras, y no me quedó otra opción que recordarle lo que realmente ocurrió. Apenas cerramos la puerta, el silencio reinó por unos instantes en la casa. Mi esposa y yo nos miramos, procesando lo que acababa de suceder. Sabíamos que mi ex no se quedaría tranquila, y la sensación de que esto apenas comenzaba era innegable. Al día siguiente, la noticia del escándalo ya circulaba entre amigos y conocidos. Mi teléfono no dejó de sonar, y los mensajes llegaban uno tras otro con preguntas, algunas llenas de preocupación y otras de simple morbo. Uno de los mensajes, sin embargo, llamó mi atención más que los demás. Era de un viejo amigo, alguien que había estado presente durante mi matrimonio con mi exesposa. Decía lo siguiente: te vi en la discusión de ayer, y no podía creer lo que decía tu ex. ¿Sabías que ella ha estado contando otra versión de la historia? Mi corazón latió con fuerza. Sabía que mi ex era manipuladora, pero no imaginaba hasta qué punto habría distorsionado la verdad. ¿Qué ha estado diciendo?, respondí de inmediato. Mi amigo no tardó en contestar. Que tú la engañaste primero, que ella solo se defendió, y que tu esposa actual fue la razón por la que te alejaste.
Dice que ustedes ya tenían algo cuando aún estabas con ella. Respiré hondo. No me sorprendía que mi ex tratara de justificarse, pero la idea de que estuviera ensuciando la reputación de mi esposa me enfurecía. No podía dejarlo pasar. Esa misma tarde, decidí reunirme con mi amigo para esclarecer todo. Nos encontramos en un café tranquilo, lejos de los oídos curiosos. Ella ha estado diciendo todo tipo de cosas sobre ti, me dijo, removiendo su café con gesto pensativo. Pero lo peor es que hay personas que le creen. Como siempre, se hace la víctima. Lo miré fijamente y asentí. Sabía que mi ex tenía una habilidad especial para manipular a las personas, haciéndose ver como la víctima en cada situación. ¿Recuerdas cuando descubrí su infidelidad? Le pregunté. Mi amigo asintió lentamente. Claro que lo recuerdo. Todos supimos lo que pasó, aunque ella trató de minimizarlo. Entonces supe lo que debía hacer. Si ella quería seguir inventando historias, yo me encargaría de que la verdad saliera a la luz de una vez por todas. Con la ayuda de mi amigo y otros conocidos que estuvieron presentes en los momentos clave de mi divorcio, reuní pruebas. Conversaciones guardadas, testimonios de personas que la vieron con su amante, incluso viejas capturas de pantalla que mostraban cómo intentó culparme cuando la descubrí. Mi esposa, aunque tranquila, me apoyó en mi decisión de aclarar la verdad. No lo haces por mí, ni por ti, me dijo. Lo haces porque no puedes permitir que siga destruyendo la reputación de los demás para encubrir sus errores. Con esa certeza, publiqué un mensaje claro y conciso en mis redes sociales, sin ataques ni insultos, pero con la verdad absoluta. Para quienes han escuchado versiones distorsionadas de la historia, quiero dejar algo en claro: mi matrimonio terminó por infidelidad, y lo enfrenté con dignidad. No necesito difamar a nadie, pero tampoco voy a permitir que se me acuse falsamente de algo que jamás hice. La respuesta fue inmediata. Muchas personas que conocían la verdad empezaron a comentar, respaldando mi versión. Algunos incluso aportaron detalles que reafirmaban lo que yo había dicho. En pocas horas, la mentira de mi ex se vino abajo. Como lo imaginaba, mi ex no tardó en reaccionar. Me llamó varias veces, pero ignoré sus llamadas. Luego intentó enviarme mensajes de texto, pidiendo que quitara la publicación. ¿Qué ganas con esto? ¿Quieres humillarme?, escribió. No le respondí. No se trataba de humillarla, sino de dejar claro que no podía seguir manipulando la verdad a su conveniencia. Días después, su actitud cambió. Pasó de la furia a la súplica. Por favor, hablemos. Podemos arreglar esto. No quiero pelear contigo. Pero ya no había nada que arreglar. No podía borrar el pasado ni cambiar lo que ya estaba hecho. Finalmente, la tormenta se fue calmando. Las personas que antes dudaban ahora sabían la verdad, y mi esposa y yo pudimos seguir adelante sin más sombras del pasado acechándonos. Aquella situación nos dejó una gran lección: la verdad siempre sale a la luz, sin importar cuánto tiempo tarde. Y, sobre todo, que algunas personas nunca cambian, solo buscan nuevas formas de justificar sus errores. Pero nosotros ya no éramos parte de ese juego. Mi esposa, que siempre había sido paciente, no podía quedarse callada ante tantas acusaciones infundadas. Su respuesta tomó por sorpresa a todos. Tras los incidentes recientes, tratamos de recuperar la calma. Pero, aunque la gente ahora conocía la verdad, mi esposa no podía evitar sentirse indignada por lo ocurrido. Siempre había sido una mujer fuerte y digna, pero ver cómo su nombre había sido arrastrado por mi ex sin razón alguna le afectaba profundamente. No entiendo cómo puede tener tanto descaro, dijo una noche mientras cenábamos. Primero te traiciona, luego se hace la víctima y, encima, me culpa a mí por su propia infidelidad. La noté frustrada. Sabía que lo que más le molestaba no era el ataque en sí, sino la mentira con la que mi ex trató de manipular a todos. Sé que es difícil ignorarlo, respondí, pero al final, la verdad se impuso. Sin embargo, ella no estaba dispuesta a dejar que mi ex se saliera con la suya tan fácilmente. Días después, el destino quiso que mi esposa y mi exesposa se encontraran cara a cara en un café. Fue una coincidencia desafortunada, pero inevitable en una ciudad donde aún compartíamos conocidos. Mi esposa estaba con una amiga cuando mi ex entró y la vio. Se detuvo un momento, evaluándola con la mirada antes de acercarse. No sé cómo puedes mirarme a la cara después de lo que hiciste, le dijo con desprecio. Mi esposa, sin inmutarse, dejó su taza de café sobre la mesa y le sostuvo la mirada. La pregunta es, ¿cómo puedes mirarte al espejo después de lo que hiciste tú? Mi ex se quedó momentáneamente sin palabras.
No estaba acostumbrada a que alguien la enfrentara con esa firmeza. Tienes suerte de que no te haya puesto en tu lugar antes, continuó mi esposa. Porque si lo hiciera, tendrías que admitir, de una vez por todas, que el problema nunca fui yo, sino tus propias decisiones. La gente en el café observaba con atención, captando la tensión en el aire. Mi exesposa intentó reírse con desdén, pero su expresión la delataba. Sabía que estaba perdiendo la batalla. Deja de hacerte la santa, replicó. Todo el mundo sabe que tú siempre quisiste lo que yo tenía. Mi esposa suspiró con paciencia. Lo que tú tenías, lo perdiste sola, dijo. Y lo que yo tengo ahora, lo construí con amor, respeto y lealtad. Algo que tú nunca supiste valorar. El silencio que siguió fue pesado. Mi ex, sintiéndose derrotada, se dio la vuelta y salió del café sin decir una palabra más. Cuando mi esposa regresó a casa, me contó lo sucedido con una mezcla de alivio y determinación. Creo que finalmente entendió que no tiene poder sobre nosotros, dijo. Ya no puede controlarnos con sus mentiras. Sonreí con orgullo. Mi esposa siempre había sido fuerte, pero esta vez, había cerrado el capítulo con una dignidad admirable. Ahora podemos seguir adelante sin mirar atrás, respondí, tomándola de la mano. Ella asintió, y en ese momento supe que todo lo que habíamos construido juntos era más fuerte que cualquier sombra del pasado. Los gritos atrajeron la atención de los vecinos y familiares cercanos. Ahora, el enfrentamiento no solo era entre nosotras, sino que se había convertido en un espectáculo público. El escándalo que comenzó como una disputa privada pronto se volvió el centro de atención de todo el vecindario. Mi exesposa, cegada por la rabia, seguía lanzando acusaciones sin fundamento, mientras que mi esposa, con una calma admirable, intentaba no caer en su juego. Las miradas curiosas comenzaron a asomarse desde las ventanas, algunos vecinos incluso salieron a sus patios fingiendo hacer otra cosa, pero claramente atentos a la discusión. Sentí la incomodidad crecer en mi pecho. No quería que nuestra vida se convirtiera en un chisme de la comunidad, pero mi ex parecía disfrutar la atención. En medio del alboroto, una vecina, la señora Ramos, una mujer mayor que llevaba años viviendo en la calle, se acercó con gesto severo. Ya basta de esta vergüenza, dijo con voz firme. No es justo que ustedes vengan a perturbar la tranquilidad de los demás con sus problemas personales. Mi ex la miró con desdén, pero antes de que pudiera responder, otro vecino se sumó. Todos aquí sabemos la verdad, agregó el señor Hernández, un hombre que conocía la historia desde el principio. Tú perdiste a este hombre por tus propias acciones. Deja de culpar a los demás. Las palabras fueron como un golpe para mi ex, quien por primera vez en la discusión pareció quedarse sin palabras. Sabía que no podía controlar la narrativa cuando había personas que recordaban los hechos tal como fueron. La noticia del enfrentamiento no tardó en llegar a los oídos de mi familia. Mi hermana menor, quien siempre había estado de mi lado, me llamó esa misma noche. ¿Es cierto lo que escuché? ¿Que tu ex fue a tu casa a armar un escándalo? Preguntó con indignación. Le conté lo sucedido, tratando de minimizar los detalles, pero ella no podía creer la audacia de mi ex. Siempre supe que era capaz de todo, pero esto es demasiado, respondió. No permitas que siga invadiendo tu vida de esta manera. Sus palabras me hicieron reflexionar. No bastaba con ignorar a mi exesposa, tenía que dejar en claro que no podía seguir interfiriendo en nuestra paz. Al día siguiente, decidí tomar medidas. Fui directamente a su casa para hablar con ella, esta vez con la intención de cerrar cualquier posibilidad de que volviera a inmiscuirse en mi vida. Cuando abrió la puerta, su expresión fue de sorpresa. ¿Vienes a disculparte?, preguntó con sarcasmo. Negué con la cabeza. No. Vengo a decirte que esto se termina aquí. No permitiré que sigas interfiriendo en mi matrimonio ni arrastrando a mi esposa a tus dramas. Lo que pasó entre nosotros es parte del pasado y no tienes derecho a venir a destruir mi presente. Mi ex soltó una risa amarga. ¿Y qué harás si no me detengo?, desafió. La miré con seriedad. Si sigues hostigándonos, tomaré acciones legales, afirmé. No quiero llegar a ese punto, pero si sigues acosándonos, no tendré otra opción. Sus ojos se abrieron con sorpresa. No esperaba que yo llegara tan lejos. No puedes hacer eso, murmuró, pero en su tono ya no había la misma seguridad de antes. Puedo y lo haré si es necesario, respondí con determinación. Después de un largo silencio, mi ex cerró la puerta sin decir nada más. Tal vez finalmente había entendido que no tenía poder sobre nosotros.
Cuando regresé a casa, mi esposa me esperaba con una expresión de alivio. ¿Cómo te fue?, preguntó con curiosidad. Creo que finalmente entendió que no puede seguir con esto, respondí. Pero si vuelve a intentarlo, ya sabemos qué hacer. Ella asintió y me abrazó. Gracias por defendernos, dijo suavemente. En ese momento, sentí que habíamos ganado la batalla más importante, la de nuestra paz. Sabíamos que aún quedaban cosas por resolver, pero lo principal era que habíamos dejado en claro que no íbamos a permitir que nadie más interfiriera en nuestra felicidad. Mientras mi ex seguía insistiendo en su mentira, alguien inesperado apareció con pruebas irrefutables sobre su infidelidad. La verdad, finalmente, salió a la luz. Había pasado poco más de una semana desde el último enfrentamiento, y aunque el caos parecía haberse calmado, aún quedaban cicatrices de todo lo sucedido. Mi esposa y yo intentamos seguir con nuestra vida normal, pero el rastro de rumores y chismes seguía presente en el aire. Un día, mientras revisaba mis redes sociales, recibí un mensaje anónimo con un archivo adjunto. El texto decía: sé lo que tu ex ha estado diciendo sobre ti y tu esposa. Creo que es hora de que el mundo sepa la verdad. Dudé por un momento antes de abrir el archivo. Lo que vi me dejó sin palabras. Eran fotografías y capturas de pantalla de conversaciones entre mi exesposa y el hombre con quien me engañó. Fechas, lugares y hasta confesiones donde ella admitía su infidelidad. No había manera de negar la evidencia. Llamé de inmediato a mi esposa para mostrarle las pruebas. Ella, al verlas, solo suspiró con resignación. Siempre lo supimos, dijo. Pero ahora tenemos pruebas de que no solo mintió sobre su infidelidad, sino que también intentó destruirnos con sus mentiras. Lo más impactante era que en una de las capturas, ella le decía a su amante: mi esposo nunca lo descubrirá. Y si lo hace, diré que fue culpa de él. Es tan ingenuo que seguro se sentirá culpable. Ver esas palabras escritas por ella misma fue como revivir el dolor de la traición. Pero esta vez, no había tristeza en mí, solo determinación. No permitiría que siguiera jugando con la verdad. Sabía que mi ex estaba acostumbrada a manipular a las personas, así que decidí tomar otro camino. Publiqué en mis redes sociales, sin agregar nombres ni ataques, simplemente los hechos. La verdad siempre sale a la luz. Durante años permití que las mentiras se contaran a su conveniencia, pero hoy comparto la realidad. Nuestra relación terminó por una infidelidad documentada. No permitiré que se siga difamando a mi esposa con historias falsas. Adjunté algunas de las capturas, las más contundentes pero sin exponer detalles innecesarios. No buscaba venganza, solo justicia. La publicación explotó en minutos. Personas que creyeron la versión de mi ex comenzaron a retractarse, y conocidos en común comenzaron a comentar: siempre lo sospechamos. No puedo creer que haya mentido de esa forma. Incluso algunos de sus antiguos amigos comenzaron a criticarla. Su mentira se había desmoronado en un instante. No tardó en reaccionar. Me llamó varias veces, pero no respondí. Luego intentó enviarme mensajes. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Estás arruinando mi reputación. No fui yo quien lo hizo, respondí. Tú sola lo hiciste cuando decidiste mentir. Luego, intentó el último recurso, hacerme quedar como el malo. Si realmente hubiera superado nuestra relación, no te habrías molestado en exponer esto. Sonreí con ironía al leerlo. Su ego no le permitía aceptar la verdad. Superé nuestra relación hace mucho, contesté. Pero no permitiré que sigas dañando a la mujer que amo con tus mentiras. Después de ese día, mi ex finalmente dejó de intentar comunicarse conmigo. Los rumores se apagaron lentamente, y su círculo social comenzó a darle la espalda. Ya no tenía cómo sostener su versión de los hechos. Mi esposa y yo seguimos adelante, con la certeza de que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra su camino. Sabíamos que el pasado no podía cambiarse, pero sí podíamos asegurarnos de que no nos siguiera atormentando. Acorralada por sus propias mentiras, mi exesposa trató de defenderse con más manipulaciones. Pero esta vez, ya nadie le creía. El peso de la verdad cayó sobre ella como una losa imposible de mover. Las pruebas eran contundentes, y aunque intentó victimizarse nuevamente, su credibilidad estaba completamente destruida. La gente que antes la defendía comenzó a distanciarse. Sus excusas, su teatralidad y su orgullo ya no les servían de nada. Los amigos que antes la respaldaban ahora se sentían traicionados. Algunos le dieron la espalda en silencio,
mientras que otros la confrontaron directamente. Las redes sociales se inundaron de comentarios criticando su comportamiento, y su reputación quedó por los suelos. ¿Cómo pudiste hacer esto?, le reclamó una de sus antiguas amigas en un mensaje privado. Nos hiciste verte como víctima cuando todo era mentira. Sin nadie que la apoyara, su vida social empezó a derrumbarse. Los pocos amigos que le quedaban evitaban involucrarse con ella, temiendo que los arrastrara en otro de sus engaños. Desesperada por recuperar su imagen, mi ex intentó manipular la narrativa una vez más. Creó un perfil anónimo donde publicaba su versión de los hechos, acusando a otros de haberla expuesto injustamente. No conocen mi historia completa, escribió en un foro. Todo lo que han escuchado es una mentira creada para hacerme ver como la mala. Pero su estrategia no funcionó. Casi de inmediato, la gente comenzó a responderle con pruebas y datos que desmentían su versión. Nadie caía en su juego. Después de varias semanas de intentos fallidos por limpiar su imagen, mi ex tomó la decisión de desaparecer. Cerró sus redes sociales, cambió de número y dejó de frecuentar los lugares donde solíamos verla. Algunas personas aseguraban que había decidido mudarse a otra ciudad, donde pudiera empezar de nuevo sin la sombra de su pasado. Otros decían que simplemente se estaba escondiendo, esperando que todo se calmara. Cuando mi esposa y yo nos dimos cuenta de que mi ex había desaparecido de nuestras vidas, sentimos un alivio inmenso. Por fin, el pasado quedaba atrás. Una noche, mientras tomábamos una copa de vino en nuestra terraza, mi esposa me miró y sonrió. ¿Te das cuenta de que ya no tenemos que lidiar con ella?, dijo con un suspiro de alivio. Lo sé, respondí. Y es la mejor sensación que he tenido en mucho tiempo. Sabíamos que lo más importante no era su derrota, sino nuestra victoria. Nuestra relación había sido puesta a prueba y salió más fuerte que nunca. Después del escándalo, la vida siguió su curso. Sin embargo, esta experiencia nos dejó una gran lección sobre las segundas oportunidades y la verdad. Con la desaparición de mi ex, finalmente pudimos enfocarnos en lo que realmente importaba, nuestra vida juntos, sin la sombra del pasado. Aunque al principio sentíamos cierta inquietud por la posibilidad de que ella reapareciera, con el paso de los días esa preocupación se disipó. Una noche, mientras cenábamos en casa, mi esposa me miró con una expresión pensativa. ¿Te das cuenta de cuánto hemos pasado?, dijo con un tono sereno. Es increíble cómo una persona puede aferrarse tanto a una mentira. Asentí, recordando cada momento de tensión, cada intento de manipulación y cada obstáculo que superamos juntos. Pero lo importante es que la verdad prevaleció, respondí. No permitimos que sus mentiras destruyeran lo que tenemos. A medida que el tiempo avanzaba, nos concentramos en seguir construyendo nuestra relación sin distracciones externas. Dejamos atrás las discusiones sobre mi ex y nos enfocamos en nuestro presente. Sin embargo, la experiencia nos dejó lecciones valiosas. Aprendimos que algunas personas nunca aceptarán la responsabilidad de sus actos y que, por más que intenten manipular la realidad, la verdad siempre encuentra su camino. También nos dimos cuenta de la importancia de rodearnos de personas sinceras y alejarnos de quienes viven en la mentira. Un día, mientras revisaba mi correo electrónico, encontré un mensaje inesperado. Era de una antigua amiga en común con mi ex. Al principio dudé en abrirlo, pero la curiosidad me venció. El mensaje decía: no sé si quieres saberlo, pero ella está intentando empezar de nuevo en otra ciudad. Ha dicho que quiere cambiar, pero sigue culpando a los demás por todo lo que le pasó. Solo pensé que te interesaría saberlo. Suspiré y cerré el correo. No me sorprendía. Sabía que mi ex nunca admitiría sus errores y que seguiría buscando formas de justificar su comportamiento. ¿Quién era?, preguntó mi esposa al notar mi expresión. Nada importante, respondí con una sonrisa. Solo alguien tratando de revivir el pasado, pero ya no nos afecta. Con el tiempo, comprendimos que nuestra mayor victoria no era haber demostrado la verdad, sino haber protegido nuestro amor de la toxicidad del pasado. No importaba dónde estuviera mi ex o que siguiera diciendo, porque su influencia sobre nosotros había desaparecido. Esa noche, mientras veíamos el atardecer desde nuestra terraza, mi esposa tomó mi mano y la apretó con suavidad. «Estamos bien», susurró. Sonreí, sabiendo que tenía razón. Por primera vez en mucho tiempo, todo estaba en su lugar. Semanas después, mi ex trató de contactarme nuevamente. Pero su propósito no era disculparse, sino intentar volver a mi vida de otra manera. Habían pasado varias semanas sin ninguna señal de ella,
y tanto mi esposa como yo comenzamos a sentir que finalmente la pesadilla había terminado. Sin embargo, una tarde, mientras revisaba mi teléfono, vi una llamada perdida de un número desconocido. No le di importancia en ese momento, pero al recibir un mensaje minutos después, sentí una mezcla de sorpresa e incomodidad. Necesito hablar contigo, por favor. No quiero pelear, solo quiero que me escuches. Era mi ex. Después de todo lo que había pasado, ahora quería una conversación. Mostré el mensaje a mi esposa, quien lo leyó con una ceja levantada. ¿Y qué piensas hacer?, preguntó con tranquilidad, pero con un tono de advertencia. Suspiré y pensé por un momento. Una parte de mí quería ignorarlo por completo, pero otra parte sabía que, si no lo hacía, tal vez intentaría algo peor para llamar mi atención. No sé qué pretende, pero creo que la enfrentaré por última vez. Solo para asegurarme de que entienda que no hay nada más que hablar. Mi esposa asintió, confiando en mí. Sabíamos que esto no era más que otro intento de manipulación, pero al menos yo quería cerrarlo de una vez por todas. Accedí a encontrarme con ella en un café, un lugar público donde no pudiera armar ninguna escena. Cuando llegué, ya estaba allí, con una apariencia muy diferente a la que recordaba. Parecía agotada, con el rostro tenso y una expresión de frustración mal disimulada. «Gracias por venir», dijo en voz baja, evitando mi mirada. «No tengo mucho tiempo», respondí. «¿Qué quieres?». Se quedó en silencio por un momento antes de suspirar profundamente. «Sé que he cometido errores», comenzó, pero la interrumpí de inmediato. «No quiero excusas ni discursos», dije con firmeza. «Si realmente entendieras lo que hiciste, no estaríamos teniendo esta conversación». Su rostro se endureció. Se notaba que no esperaba que yo estuviera tan preparado para rechazar su intento de manipulación. Después de un largo silencio, finalmente soltó lo que realmente quería decir. «No tengo a nadie más», admitió. «Perdí amigos, perdí mi trabajo y ya nadie cree en mí. Solo quería saber si, tal vez, podríamos empezar de nuevo, aunque sea como amigos». Me reí sin poder evitarlo, pero no fue una risa de burla, sino de incredulidad. Después de todo el daño que intentó hacernos, ¿realmente esperaba que la ayudara? «No puedes estar hablando en serio», dije, mirándola con incredulidad. «Después de todo lo que hiciste, ¿crees que podemos ser amigos?». «No es solo eso», agregó rápidamente. «Tal vez podamos hablar, arreglar las cosas, recuperar lo que teníamos». Negué con la cabeza. «Lo que teníamos se rompió el día que decidiste traicionarme. No hay nada que arreglar. No puedes venir aquí y pedirme que olvide todo lo que hiciste». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no me conmovieron. No había arrepentimiento genuino en su mirada, solo desesperación por no sentirse sola. Me levanté de la mesa y la miré una última vez. «Espero que encuentres la forma de salir adelante», dije con calma, «pero eso no será conmigo. Mi vida sigue, y tú ya no eres parte de ella». No esperé respuesta. Simplemente me di la vuelta y me fui, sintiendo un peso menos sobre mis hombros. Sabía que esta vez, ella entendía que ya no tenía ningún poder sobre mí. Cuando llegué a casa, mi esposa me recibió con una sonrisa. «¿Todo bien?», preguntó. Asentí. «Sí. Todo terminó, definitivamente». Nos abrazamos, y en ese momento supe que había tomado la mejor decisión. El tiempo pone a todos en su lugar. Mientras mi esposa y yo seguíamos adelante con nuestras vidas, el destino le mostró a mi exesposa lo que realmente significa perderlo todo. Después de nuestro último encuentro, no volví a saber de ella durante un largo tiempo. Pero un día, mientras navegaba en redes sociales, encontré una publicación que captó mi atención. Era de una antigua conocida en común que hablaba sobre cómo algunas personas que juegan con los sentimientos de los demás terminan enfrentando las consecuencias de sus propios actos. Al investigar más, descubrí que mi ex había tocado fondo. Su intento de rehacer su vida había fracasado. Sin amigos, sin apoyo y con una reputación destruida, se encontró sin estabilidad. Intentó conseguir trabajo en otra ciudad, pero su actitud conflictiva y su historial la persiguieron. Nadie confiaba en ella y, con el tiempo, fue quedándose sola. No sentí satisfacción por su desgracia, pero tampoco pena. Su situación era la consecuencia directa de sus decisiones. Cuando vives manipulando y dañando a los demás, la vida eventualmente te obliga a enfrentar la realidad. Un amigo en común me contó que había intentado contactar a varias personas del pasado en busca de ayuda, pero nadie estaba dispuesto a tenderle la mano.
Probó con muchos, me dijo, pero todos le dieron la espalda. La gente se cansa de las mentiras. Al escuchar eso, comprendí que finalmente estaba cosechando lo que había sembrado. El tiempo, al final, siempre revela la verdad. Mientras tanto, mi esposa y yo continuamos con nuestra vida. Nos mudamos a una casa más grande, rodeados de paz y lejos de cualquier toxicidad. Lo vivido con mi ex se convirtió en una lección que nos hizo más fuertes. Una noche, mientras disfrutábamos del silencio en nuestro jardín, mi esposa entrelazó sus dedos con los míos y sonrió. ¿Recuerdas todo lo que pasamos? A veces me parece increíble que hayamos perdido tiempo preocupándonos por alguien así, comentó. Es que en su momento parecía un problema enorme, respondí, pero ahora que quedó atrás, nos damos cuenta de que nunca tuvo el poder de destruirnos. Nos abrazamos, seguros de que nuestro amor había superado la peor prueba y salido más fuerte que nunca. Semanas después, recibí un correo electrónico inesperado. Era de mi ex. Solo contenía una línea. Lamento todo lo que hice. Ojalá pudiera cambiarlo. No respondí. No porque sintiera rencor, sino porque hay puertas que, una vez cerradas, nunca deben volver a abrirse. El pasado debía quedarse en el pasado.